Sí, hay otros dos exmandos calderonistas por los cuales la justicia estadounidense ya los quiere detener. Vamos a hablar de eso, veremos la documentación, la actualización de cargos en contra de Genaro García Luna, pero también te platicaré del caso del vínculo, el presunto vínculo de un gobernador actual con el narcotráfico y también la detención de un funcionario público cuando estaba al interior de un automóvil queriendo abusar de una menor de edad. Esta transmisión es de servidores públicos o ex servidores públicos, en distintos casos, pues en donde nos preguntamos cuál es la diferencia o cuál es el límite entre la autoridad y entre el delincuente. Comienzo por el tema que ha dado título a esta transmisión, por el cual es la imagen también de la misma. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ya hecho actualización sobre los cargos en contra de Genaro García Luna. Estás viendo en pantalla el encauzamiento judicial. Aquí ves del lado izquierdo tres nombres. Se ve el nombre de Genaro García Luna, se ve el nombre de Luis Cárdenas Palomino y se ve el nombre de Juan Ramón Pequeño García. Ha acusado el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la actualización a Genaro García Luna por el delito de empresa criminal continua por colaborar con el cártel de Sinaloa, parte de lo cual ya sabíamos. Y también presentó cargos en contra de Ramón Pequeño García, así como en contra de Luis Cárdenas Palomino por importación de cocaína y también por conspiración internacional. Te comparto la pantalla justo del comunicado que la justicia estadounidense ha dado a conocer, este comunicado en donde ya considera prófugos de la justicia a estos dos exmandos del gobierno de Felipe Calderón y que también pues ha dado detalles del por qué los está buscando. Los quiere aprender, ya los califica como fugitivos en este momento. Los delitos por los cuales les están achacando, que es empresa criminal continua, equivale en México a decir delincuencia organizada. Y en Estados Unidos la pena mínima es de 20 años de cárcel y la pena máxima es de cadena perpetua. Eso es parte de lo que se les podría estar esperando en caso de ser considerados, bueno, primero detenidos, extraditados si es que están en México y también sentenciados y considerados culpables. ¿Quiénes son estas personas? A muchos tal vez no les suene, pero a muchos otros que estuvieron al pendiente de lo que ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón, ahora que escuchen la historia, seguramente dirán, ah, es cierto, yo me enteré. Te presento en pantalla a Felipe Calderón con Ramón Pequeño García. Le está entregando la medalla al mérito policial. Ramón Pequeño trabajó con Genaro García Luna en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el CISEN. Fue jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y fue titular de la División Antidrogas también de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora te muestro esta otra fotografía. Felipe Calderón dándole la medalla al valor a Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino fue titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, fue encargado de la División de Caminos, trabajó también en el CISEN, él trabajó también en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, trabajó en la Agencia Federal de Investigación, en la AFI, y de acuerdo con la revista Proceso, actualmente es jefe de seguridad de TV Azteca. Él estuvo en el ojo mediático en el año 2012, cuando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hubo una balacera. Una balacera entre policías federales. Sí. Policías federales, algunos de los cuales estaban bajo el mando de Luis Cárdenas Palomino. Y se supo, según investigaciones periodísticas, que este enfrentamiento fue por la pelea por drogas. Incluso también la revista Proceso aseguró que policías federales estaban ya no nada más permitiendo el paso de las drogas, sino incluso también estaban vendiéndola. Estaban ya formando parte de esa red de distribución
de narcóticos. Por ello, justo saltó a la escena pública. Te he traído videos de él, de hecho, en anteriores ocasiones. Como pruebas, los fiscales estadounidenses han asegurado que hay 6 cargamentos masivos de cocaína, equivalentes a aproximadamente 50 toneladas, que fueron asegurados en Estados Unidos entre los años 2002 y 2008, y acusan que recibieron sobornos por millones de dólares a cambio de permitir que el cártel de Sinaloa opere impunemente en México. No esperaron que el hecho de operar en México pues era para enviar drogas a Estados Unidos, y que entonces Estados Unidos esté iniciando estas investigaciones por permitir justo todo esto. La revista Proceso ha informado hace apenas unos minutos que asegura que ha consultado con autoridades estadounidenses y que el gobierno de Estados Unidos ya le pidió esta semana al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la captura de estas 2 personas para que se dé su extradición inmediata. Esto es lo que se ha informado en las últimas horas, que viene como parte de la ampliación de las investigaciones de ex servidores públicos del gobierno de Felipe Calderón, que estuvieron permitiendo el tráfico de drogas para que tuviera un destino en Estados Unidos y recibiendo sobornos por ello. Pero te platiqué que iba a hablar también de otro caso, de otro gobernador señalado, hablando de autoridades investigadas, hablando de presuntos vínculos entre el gobierno y la delincuencia, en este caso el tráfico de drogas. Vamos con el caso César Duarte, exgobernador de Chihuahua, detenido actualmente en Miami. Ayer presentó ante una corte federal una transcripción de conversaciones grabadas en el año 2017 que asegura que obtuvo mediante la contratación de un investigador privado. Que grabaciones que afirma que tiene en su poder, que se escucha a un funcionario del gobierno de Javier Corral, el actual gobernador de Chihuahua. Este funcionario afirma que el gobernador, que el mandatario panista, protege al narcotráfico, que ha llegado a acuerdos no escritos, pero acuerdos finalmente, en donde permite que se exporten las drogas a Estados Unidos sin que, o a cambio de que no se afecte a la población de Chihuahua. Y también asegura César Duarte que en estas grabaciones el servidor público cercano a Javier Corral dice que si César Duarte llegara a tocar el suelo mexicano, iba a ser asesinado. César Duarte no revela el nombre ni el cargo de la persona, del servidor público cercano a Javier Corral, pero pues afirma que tiene estas grabaciones. Hay que recordar que César Duarte está tratando de librar las acusaciones que se le están haciendo en Estados Unidos para ser extraditado a México, y quiere la libertad bajo fianza. Por eso es que habla de la existencia de estas grabaciones, forma parte de una estrategia para tratar de victimizarse y evitar entonces la justicia. Y estas grabaciones incluso asegura que ya se las entregó a fiscales federales en febrero del 2018 y a la corte bajo sello. Sobre estas acusaciones, el gobernador de Chihuahua, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ya emitió un posicionamiento. Ya se manifestó sobre las palabras del ex gobernador, acusado, por cierto, de desvío de recursos para beneficiar al PRI nacional. Javier Corral ha tuiteado: no nos extraña tales argucias. Con tales señalamientos, el exgobernador trata de sugerir que su vida corre peligro en México por el narcotráfico, con el fin de evitar ser juzgado en nuestro país. Sus abogados así le han sugerido. Punto 2. Desde su detención ya se esperaba dicha estrategia, pues es frecuentemente utilizada en materia de extradiciones como argucia para evitar ser juzgado cuando huyen de acusaciones en su país de origen. También es utilizada frecuentemente en el trámite de asilo político. 3. Dichas argucias también son utilizadas, como ya lo hemos visto en nuestro estado, cuando se carece de una defensa real frente a las acusaciones y la evidencia en su contra. 4. A los tribunales y al pueblo de Chihuahua más bien nos gustaría saber la razón o la justificación por la cual dinero público terminó en cuentas personales de sus negocios y de sus allegados. Pero eso no lo vamos a ver ni a escuchar. 5.
Hay que recordar que ante las primeras denuncias de corrupción en su contra fue común que señalara en medios de comunicación que se trataban de acusaciones falsas impulsadas y pagadas por el narcotráfico como represalia. El tiempo puso las cosas en su lugar. 6. Los tribunales y fiscales en Estados Unidos saben de este tipo de argucias utilizadas por los extraditables. Tienen mucha experiencia en el tema, más en las Cortes de Florida, que han intervenido en múltiples casos de extradición para Latinoamérica con estrategias de este tipo. Y 7. Por ello confiamos en que el procedimiento siga su cauce legal y pronto el exgobernador se encuentre en nuestro país frente a los tribunales. Esto es lo que ha respondido vía Twitter Javier Corral ante estos señalamientos que ha hecho César Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Pero hay otro caso todavía quizás más escandaloso, más reprochable aún. Es el caso de un servidor público municipal, identificado como Luis Alonso N., jefe de recursos humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta. Detenido el pasado fin de semana, lo sorprendieron al interior de un vehículo e intentando abusar de una niña de 10 años de edad. La tenía sometida y desnuda. Policías se percataron del acontecimiento y lo detuvieron. Derivado de esto, el gobierno municipal ha emitido un comunicado explicando lo siguiente. Dice: no se tolerarán actos que atenten contra la integridad de los menores. Se colaborará con la Fiscalía para que este caso se castigue conforme a derecho. Leeré solamente el primer párrafo. El gobierno municipal de Puerto Vallarta confirma su compromiso con el bienestar e integridad de niñas, niños y adolescentes. Por ello no tolerará ningún tipo de actos que atente contra los menores y mucho menos si estos son ocasionados por un servidor público. Esto con respecto a un funcionario que se venía desempeñando como jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana, quien fue encontrado infragante atentando contra el pudor de una menor y fuera detenido el pasado fin de semana por elementos policíacos. De la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vaya ironía de acontecimientos. Con estas autoridades, señores, ¿para qué queremos delincuentes? ¡Ojo! Debo de hacer una reiteración, bueno, no, una aclaración, una precisión. En el caso de Chihuahua, con la salvedad de que o es culpable el exgobernador, lo cual es muchísimo más probable, o es culpable el gobernador, o son culpables los dos. Pero la opción de ninguno no aplica en esta situación. Así que con estas autoridades o ex autoridades, ¿para qué queremos delincuentes? En el caso de Puerto Vallarta es verdaderamente escandaloso y lamentable y criticable. Un acto totalmente condenable en un municipio en donde hace casi 2 semanas, varios turistas fueron detenidos por la delincuencia organizada. Uno fue asesinado y otros fueron privados de su libertad. El gobierno municipal dijo de manera inmediata que no existió un levantón. Finalmente la Fiscalía Estatal confirmó que sí lo hubo, aunque lo confirmó 8 días después del acontecimiento, pero ya confirmó que sí lo hubo. Al menos en todos estos casos que te acabo de exponer, hay avances en las investigaciones. Es un poco de alivio, un poco, aunque el daño ya está hecho. Y eso no se puede remediar. Pero también es importante que recordemos que las historias no se terminan con las detenciones. Las historias o la justicia no llega con una captura, sino cuando se detiene a alguien, se empieza a escribir una nueva historia. Y es importante que estemos al pendiente de lo que ocurre sobre ello. Por eso es que en este canal te estaré informando de todos estos temas. Te invito a que te suscribas a este canal, el canal secundario Vlogs del Caporal, a que me sigas en el resto de las redes sociales. Nos vemos aquí 11:30 de la noche con el Caporal Nocturno y no olvides reventar el botón de like.